Patricia, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Enrique, otra vez por acá, ¿cómo estás tú? Pues muy bien y con muchas ganas de seguir en este nuevo formato que estamos siendo obligados por las circunstancias, pero bueno, pero que también tiene su atractivo, con el leyendo poesía que es, recuérdale a la gente cómo surge leyendo poesía. Bueno, Leyendo Poesía en London es un colectivo que hemos armado entre el Ojo de la Cultura y de Lujurias y Musas. Nosotros nos hemos unido para hacer esta pantalla en la que ayudamos a todos los escritores de habla hispana que viven en Londres y que necesiten visualización. Nosotros queremos que sean reconocidos y conocidos y les estamos en este nuevo formato que tenemos en Leyendo Poesía, los estamos invitando a presentar sus obras que han escrito. Así es como hace un mes tuvimos nuestro primer invitado, Alfonso Montilla, y hoy tenemos una nueva invitada que la dejo en tus manos. Muy Eh, bien. Les quiero agradecer a todo el público, a todos los que nos han escrito y han estado con nosotros. Y sí, a ver cómo nos va con nuestra nueva invitada. Bueno, nuestra poeta de hoy va a ser Javiera Ringelin, que es de nacionalidad chilena, aunque nació en Asunción del Paraguay, por cuestiones que en algún momento ella nos contará. Vivió en numerosísimos lugares, en La Paz, Bolivia, en Quito, Ecuador, en Santiago de su Chile, Boston y Nueva York, y actualmente lleva un tiempo radicada en Londres. Estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile y posteriormente completó un magíster en medio ambiente y sociedad en University College aquí en Londres. Trabaja actualmente como investigadora sobre bosques y responsabilidad socioambiental y es profesora de español y literatura. Participa de los talleres Greenwich Mean Time, Greenwich Poetry Workshop y Lujurias y Musas. Su poesía en español ha sido galardonada con el 32, premio Voces Nuevas de la editorial española Torremosas y ha sido publicado por la misma editorial. Y su primer libro, Alba, que no es el único que tiene escrito, y de eso también vamos a hablar en el transcurso de este programa, es el libro del que nos vamos a ocupar hoy con Javiera Ringelin, a la que ya le damos las buenas tardes. Muchas gracias, Enrique, por esa introducción y Patricia y a ambos por esta invitación. La verdad, lo pasé muy bien en las lecturas de Leyendo Poesía en London. Lo he hecho mucho de menos y me encanta que me hayan invitado en este nuevo formato. Trae gran esperanza y alegría en estos tiempos tan extraños. Espero que no pase mucho tiempo hasta que podamos volver a aquellas lindísimas reuniones que teníamos presenciales, con nuestro vinito al final, que también tiene lo importante, y esa socialización que permite y que reemplazamos en la manera que podemos con este formato a través de online, pero bueno, nunca será lo mismo que vernos en persona, que sentirnos, que hablarnos, que tocarnos. Eh, para hablar de la poesía de Javiera y en particular de este libro que vamos a presentar hoy, de Alba, hemos convocado a alguien que tiene gran sutileza para hablar de la poesía y que nos va a dedicar un comentario antes de empezar la lectura. Se trata del crítico colombiano Juan Toledo, nuestro amigo Juan Toledo, que al que le voy a ceder a continuación la palabra para que hable de este libro. Juan, todo tuyo. Gracias, Enrique. Creo que la mejor forma en la cual yo puedo hacerle justicia al libro Alba de Xaviera Ringelin es leer la reseña que escribí para la revista Perro Negro, una reseña que escribí hace unos meses, pero que realmente la siento como algo propio, en el sentido de la lectura y el placer que me dio la lectura de sus poemas. Perro Negro es una revista bilingüe, digital, publicada aquí en Londres con la ayuda de amigos y de muchas otras personas más, en la cual la poesía ocupa un papel importante y en donde tratamos de leer libros de poesía de manera crítica. En todo caso, la reseña dice así. Se titula Remolinos de viento y de sangre, y es a raíz de la publicación de ese poemario Alba. En la República, Platón castiga a Homero por mofarse de los dioses y a los actores por tener la capacidad de representar una realidad inexistente.
Para él, filósofo antidemocrático por excelencia y creador de la doctrina religiosa, poetas y actores no eran de confiar, pues tenían la facultad de corromper las mentes de los jóvenes atenienses. Quizá muchos no se percaten, pero existe una relación cercana entre la filosofía y la poesía. Pero la poesía que vale la pena leer, debemos agregar diligentemente. Xaviera Ringelin es una chilena nacida en el Paraguay, que ha trashumado por ciudades tan diversas como Santiago, La Paz, Quito, Boston, Nueva York, para venir, al menos por ahora, a residir en Londres. Ringelin estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile y esos años en las aulas de la Pontificia se evidencian en muchos de sus poemas. De hecho, esa relación entre el ser poético y el ser filosófico bien puede verse como uno de los postulados de su poética que ella expresa como metáfora, filosofía poética creativa. Esta línea para mí es bastante importante porque hace esa conjunción entre poesía y filosofía y cómo se puede filosofar a través de la poesía. Y si aceptamos que la poesía es una forma de filosofar cantando, ¿a qué le canta Ringelin en Alba? Como en toda colección de poemas, hay temas recurrentes: la ciudad, los números, el horizonte como símbolo de una salvación o un destino metafísico ulterior, los misterios de lo vegetal, del profundo orgullo celular y lo genético. Estas visiones son expresadas por unión de opuestos, que no son lo mismo, pero son iguales, de enfáticas repeticiones. Ahora vamos, vamos y vamos, volvamos, de que somos algo grave y liviano, hechos de acciones complementarias, de perseguir y perseguirnos, que te sostuvo, sostiene, desbordarse, desbordarme, así como también de ese frágil balance que nunca se resuelve, o si se resuelve, pasa a construir la realidad fracturada de nuestro devenir en el tiempo y en el espacio. ¿Qué tal si en mí hubiese grieta donde pasara perentorio el tiempo? Ese tiempo remoto tras las cosas. Esta idea me hace pensar en el poema Los Cuatro Cuartetos de T.S. Eliot, donde hablando del tiempo, Eliot se refiere a ese tiempo que existe antes del comienzo y después del final. Por eso es que digo que en este balance de cosas, de contrarios, pasa a constituir una realidad fracturada, que esa realidad fracturada que es el tiempo. Continúo. Los entes y las cosas que pueblan los versos de Alba son la luz, naturalmente, pero también los números, los tambores, los gritos, los aullidos, los bramidos y los ecos o su carencia de ellos. Las lágrimas, las grietas, las fisuras, las máculas, las bocanadas de aire, el baile, los pájaros y las ventanas. Cualquier ventana. Ventanas abiertas, ventanas sin pájaros, ventanas sin marco, infinitas ventanas iluminadas. Ventanas prestadas, como las horas en que nos toca vivir, y ventanas por donde presenciamos interminables atardeceres furiosos. La ventana como metáfora en Ringelin parece aseverar afirmativamente que nuestra existencia no es otra cosa que una opción por el ser ante la nada. Esto es importante porque esto es una idea que viene de Pascal. La nada, que es vacío y vértigo, se transfigura en la ventana por donde entra la luz de un alba que siempre ofrece la promesa, siempre incumplida pero vigente, de un amanecer distinto. Es por ello que estos poemas en conjunto no pueden tildarse de pesimistas, a pesar de sus negaciones de orden filosófico, y menos aún de nihilistas. La poesía de Xaviera no es una poesía nihilista. Los diferentes periplos de la autora se han traducido en versos a varias ciudades. Hay composiciones a Santiago, a Florencia, a una superurbe, quizá a Nueva York, y a Boston, que se resuelve en uno de los poemas más cortos. En el libro hay varios poemas de 4 o menos líneas, pero maravillosamente imaginados. Su primer invierno en Estados Unidos es mi primer invierno en el norte, y vaya que invierno, dice ella. Y sobre Boston en particular, nos ofrece esta invernal imagen shakespeariana, donde el colmillo de Shakespeare es reemplazado por algo más cortante.
Galopa el invierno sobre las avenidas de Boston, como una navaja en la punta del viento. A mí esas dos líneas me gustan bastante. Y cuando hablo de el invierno shakespeariano es porque Shakespeare se refiere al invierno como un colmillo con un diente muy cortante, para hacer una metáfora del frío que nos cala en los huesos. Continúo. Y si Boston nos depara una imagen inolvidable, esta no es nada cálida. Las urbes descritas en el alba son inhóspitas, geometrías deshumanizadas. Ni siquiera la pintoresca Florencia de cintura bruñida y garganta de acrílico, silueta del espacio baldío, se salva de tal visión. Santiago, por ejemplo, en alusión a su topografía, es una bestia respirando al pie de los montes. Y su superurbe es un lugar de agua sin luz, ni vida, ni dioses, donde los edificios rasguñan el cielo y las luces asesinan las estrellas. No obstante, Ringling no insulta la inteligencia de sus lectores tratando de contraponer una maniquea y falsa idealización de un mundo incoherentemente bucólico. Sí, ella nos ofrece la idea de un campo paradisiaco en las aldeas y en las praderas y en las campiñas. Algunos de los versos y poemas más abstractos tienen que ver con números. Es una de sus preocupaciones poéticas, personalmente para mí más interesantes y singulares, ya que no muchos autores abordan el tema de las matemáticas en la poesía. Pero aquí estamos lejos de ese concepto pitagórico de los números como símbolos del lenguaje sacro del universo y génesis de la metafísica y la idea misma de Dios. El origen de las matemáticas tiene un paralelo con el origen de la religión y eso se remonta a los griegos, particularmente a la época de Pitágoras. En el poema Laberintos leemos, por ejemplo, de lágrimas geométricas a esta hora angustia y número. Otros en mí mojaban la esquina del dígito, pero yo tengo secas ecuaciones y restas, y las comparaciones, menos a mayor que igual al infinito, multiplicado por el dolor del cálculo y sus laberintos. En el mejor de los casos, las matemáticas son realidades pastorales comparables a la bruma que se disipa, revelando el contorno suave de un camino posible, pero en últimas son conceptos cuadrados o carentes de forma, sin dejar de ser por eso mundos matemáticamente ordenados. Es una advertencia contra ese falso mesías que es la ciencia, ya que el ímpetu del número hace inconmovible y compartida nuestra pedernal insignificancia. Como si la ciencia realmente fuera el ente último del esfuerzo humano que nos ayudaría a justificar nuestra existencia. Justificar en el sentido que nos puede decir de dónde viene. Puede revelar nuestra providencia. Ok. Por último, esta línea de un horizonte sin redentor, al menos sí como punta de referencia para el alivio al desasosiego de la existencia. Uno de los tantos poemas intitulados reza: llevo 8 años tratando de levantar la cabeza del charco. Cada vez que estiro el cuello, cada vez que veo una ruta por encima del agua sucia y del polvo que acumulo cada día, me expongo al golpe de las rocas que ruedan sueltas por la calle. Es un mensaje cuyo inherente existencialismo no veda la posibilidad de que con nuestra imaginación y deseo trascendamos en algo las horas que se nos han deparado por vivir. Alba abre con una especulación. Dicen que los sueños se guardan más allá y más allá aún, tal vez en la línea que separa el cielo y la tierra. Y cierra con una afirmación que vislumbramos por una de sus ventanas abiertas. Los sueños están más acá y más acá aún. Van a morir a la línea que separa el cielo de la tierra. La mera posibilidad de estar próximos al horizonte donde van a morir nuestros sueños hace este poemario un libro que vale la pena leer y leer con cuidado. Esa fue pues la reseña que yo escribí para Perro Negro. Disculpen los errores en la lectura y lo único que me queda es por invitarlos a que lean la poesía de Xaviera Ringling,
Algunos de sus poemas han sido publicados, o hemos publicado algunos de sus poemas en inglés y en castellano, en la revista Perro Negro, y esta reseña, con otras reseñas más de poesía, la pueden encontrar también en nuestra revista, revistaperronegro.com. Muchas gracias y hasta pronto. Y después de esta introducción de Juan Toledo, ahora llega el momento de que escuchemos a la autora, a Javiera Ringling. Muchísimas gracias, Juan, por esa gran introducción. Me encantó leer lo que escribiste de mi libro en la revista Perro Negro. Creo que hay ciertas claves de mi libro que las entiendes mejor que yo y de verdad te agradezco muchísimo esa introducción. Creo que me entiendes muchísimo, quizás a veces más de lo que me entiendo a mí misma. Y bueno, este libro, Alba, mi primer libro de poesía, sacado con el ojo de la cultura, tiene que ver con varios despertares. El despertar de la identidad como poeta. Yo escribí durante muchísimos años, pero no me tomé en serio mi identidad como poeta hasta el lanzamiento de este libro. También tiene que ver con la creación de una conciencia, un tipo de conciencia, una conciencia que se presenta en contradicción a lo urbano y que se acerca más a un mundo natural. Y también en el crecer como ser humano. Este poemario es corto, pero recoge poemas que son del 2019, junto con poemas que son del 2001, por ejemplo. Entonces es un recorrido por la conciencia humana y mi conciencia como poeta. Entonces me gustaría empezar con el poema con que empieza el libro y también el poema con que termina. Ambos poemas dibujan un horizonte que tiene que ver con este camino de forjar una conciencia. Y el primero lo escribí a los 15 años y el último lo escribí ya con esa conciencia más construida, habiendo crecido, teniendo otro entendimiento de la vida. Lo escribí quizás 15 años después que el otro. Dicen que los sueños se guardan más allá y más allá aún, tal vez en la línea que separa el cielo de la tierra. Y el poema, que también dibuja la línea del horizonte con que termina, se escribe, es como una respuesta a este poema, es exactamente contrario a lo anterior. Y dice así: los sueños están más acá y más acá aún. Van a morir a la línea que separa el cielo de la tierra. Y estos poemas tienen que ver con cómo uno se plantea con estas proyecciones que uno se hace y la importancia de proyectarse desde lo que uno tiene, que sería la conciencia adquirida hacia el final del libro. Si uno no acepta su inmensa mediocridad, básicamente no hace nada. Y es esa adquisición de esa conciencia que yo quise reflejar en estos dos poemas que empiezan y terminan el libro. Y siguiendo, creo que me gustaría leer aquel poema que explica un poquito el libro y sobre todo este despertar de la conciencia como poeta. La larga noche de la ausencia, más de 20 años bajo la superficie, palpitando, 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 bebiendo de sí, dividiendo la ameba de un alma sin esquinas, hasta que el sol rompa a su paso el cascarón del horizonte, hasta que su luz desnude los jardines del verso. Ahora estridente e irreversible, el alba. Es un asunto con alas, un asunto que cifra el aeronauta, y los recovecos donde se escondían los peces son ahora praderas abiertas desde las cuales la tierra dispara a sus pájaros. Alba. Y contra este, digamos, despertar, esta nueva conciencia, también se contrapone un proceso de autonegación, de autoflagelación, si se quiere, la duda, el confrontarse con la propia mediocridad y sobre todo
por las imposiciones de la sociedad. Estos son poemas que yo escribí en momentos de desempleo, por ejemplo, en que uno no necesariamente se contacta con su verdadera conciencia, sino con esas mediciones numéricas que te hace la sociedad en cuanto a lo que ganas, en cuanto a lo que puedes hacer o no hacer. Y me encanta leer estos poemas ahora porque me acompañan mucho, porque ahora también, como muchísimas otras personas, también estoy desempleada nuevamente. Y, y a pesar de que son bastante sufridos, es bonito sacar la frustración en algo. La poesía en ese sentido puede ser muy sanadora. El primero se trata sobre esta lucha, ¿no? Llevo 8 años tratando de levantar la cabeza del charco. Cada vez que estiro el cuello, cada vez que veo una ruta por encima del agua sucia y el polvo que acumulo cada día, me expongo al golpe de las rocas que ruedan sueltas por la calle. Hoy me laceró la frente una piedra blanca y verde de bordes suaves. De nuevo estoy manchando el charco con mi sangre, alimentando malignos insectos acuáticos que cuentan la historia de cada uno de mis fracasos. No me queda más que sanar desde la mugre, desde mi poza de lágrimas añejas, sanar desde cada una de mis pequeñas ruinas y volver a estirar el cuello mañana. Y en esto de buscar trabajo, a veces lo peor de todo es la espera, ¿no? Cuando uno ha tenido una entrevista y viene la tortura, porque no importa cuán buena la entrevista, siempre, y en la mayoría de los casos, bueno, en mi experiencia por lo menos, viene acompañada de un no o un silencio, que es peor. Lo peor es la espera. 4, 7 y 100 veces contra la pared. 4, 7 y 100 veces esperando sentir el filo del puñal sobre la superficie de mi espalda, donde apenas asoman 2 adolescentes alas. Y hay hadas de las cuales no puedo deshacerme de aguardar el alivio del viento marino no puedo. 4, 7 y 100 veces pensando, todavía es posible. 4, 7 y 100 veces contra la pared. Lo peor es la espera. Magníficos poemas los tuyos, Javiera, bueno, como ya lo sabemos, ya hemos leído el libro largamente. Eh, una cosa de lo que dijiste me quedó dando vueltas que no en la poesía específicamente, pero sí te lo sentí repetir 2 o 3 veces en el curso de la introducción esa que hiciste. Tomar conciencia de la mediocridad. Es una palabra difícil de explicar porque ¿qué significa exactamente? ¿Cómo se le toma la medida a la mediocridad, ¿no? ¿Y qué significa en el acto creativo esa sensación que tú has recalcado de tomar conciencia de la mediocridad? Yo creo que tomar conciencia de la mediocridad es un poco tomar conciencia de lo humano. Todos quisiéramos hacer una obra perfecta, hacer una obra que realmente nos represente, pero como bien decía Cortázar, las obras no se terminan, se abandonan. Y creo que yo sufrí durante mucho tiempo el hecho de no sacar nada porque nada era suficiente, en el sentido de que no podía enfrentarme a mi propia finitud como escritora. No es que lo que yo escriba sea muy malo, pero es que nunca era suficiente y nunca nada es suficiente, yo creo, para ningún artista, porque siempre al hacer cualquier cosa nos damos cuenta de lo pequeña que esa cosa es. Mientras más uno sabe, más uno se da cuenta de su ignorancia. Y lo mismo pasa con el arte, mientras más cosas uno saca, más se da cuenta de todo lo que no son. Y en ese sentido eso puede ser una gran traba. Y yo estuve entrabada en eso durante 20 años hasta que sufrí una terrible tragedia. Perdí una hermana y entendí que bueno, después lo mejoro y habrá un después y habrá un después. Me di cuenta que eso no era una realidad de la vida y que la verdad la vida puede ser
increíblemente corta y que a veces tenemos que salir con lo que hay y enfrentar nuestras limitaciones. Bueno, vamos a seguir escuchando tu poesía para ir conociendo mejor eso que hay, eso primero que salió, porque no es lo único y después hablaremos también de eso. Sí. En este primer libro que salió, o lo primero que me atreví a sacar a la luz, porque hay muchísimo más y de ese periodo en 20 años hay 20 proyectos de libro, digamos, eh, pero en este nuevo libro, este del despertar, se contrapone a este autoflagelación o esta falta de conciencia, poemas de verdadero reconocimiento, de una identidad ulterior que no está limitada a la identidad del nombre que nos han dado al nacer, sino que tiene un nombre mucho más profundo que confluye con el ser de las cosas, ¿no? El ser silencio. Oh mi nombre, mi verdadero nombre, todo todo el espacio de tu silencio rítmico de 10.000 tambores nocturnos, sin registro en las embajadas ni sintaxis legible. Eres una gran ola que espera desbordarse, desbordarme, en un baile o en un beso, que no son lo mismo, pero son iguales. Y después en el mismo sentido, te desprendes desde ese oscuro abismo en la cola de ti y todo lo que fue, todo lo que ya no necesitas atrás en el agua. Te despides mientras el nombre fluye, tu reflejo se hunde en el paisaje, el día comienza continuamente. Otra temática que acontece en este libro es la gran, digamos, el contraste entre la urbe y un fénix vegetal siempre subyacente. Y sobre todo con estas grandes urbes en sociedades neoliberales, digamos, este gran desarrollo, la explosión urbana. Esto es algo que yo viví de pequeña en Santiago y sobre todo cuando me tocaba mucho andar en auto, sentí un gran contraste entre lo que yo verdaderamente era y esta gran urbe, y lo que la naturaleza verdaderamente era y esta urbe. Santiago. Marea y rumor, materia voraz, movimiento, aceleración y escape continuo de perseguirnos teniendo tanta hambre. Una bestia respirando a los pies de los montes, ensuciándose, reproduciéndose, ahondando en sí. Si no fuera por esta tierra que sangra y la retiene, esta tierra que se abre y le da de beber de su herida, iría a reventar contra todos los muros y llovería cemento en la cuenca, cubriendo de gris su corona de cerros. También le dedico unos poemas a Nueva York. En el libro no dice Nueva York, pero supongo que es fácilmente reconocible. Superurbe. Costa sin playa, costa de asfalto. Aguas sin azul, ni vida, ni dioses. Tierra dividida, violada, marchita, donde los edificios rajuñan el cielo y las luces asesinan las estrellas. En Boston lo pasé bastante mejor que en Nueva York. Era como, me pareció a mí cuando llegué a Londres que Boston era como un Londres de juguete, más chiquitito y más manejable. Pero a la vez siempre me sentí más en casa en la naturaleza. Luciérnagas azules, la noche y su sonrisa de vapor y luces. Distantes nos perdemos en un mar de redes detrás de los ojos. Distantes nos perdemos en la bruma celeste de algún recuerdo. Y no vemos lo que calla la noche en su bullicio de información irrelevante.
Contra estos poemas, digamos, urbanos, hay aquellos poemas también en el libro que hablan del despertar de una conciencia que vuelve al verde, que se reconoce en la naturaleza y se reconoce hija presente en la naturaleza. Cuando vivía en Chile, algo que he hecho muchísimo de menos era la cordillera y el sentir que sí, uno estaba en una urbe sucia que se estaba multiplicando, pero la naturaleza estaba allí a lo lejos, estaba presente. Uno podía escaparse en ella. El fénix vegetal estaba siempre por debajo, siempre en las esquinas. Y este poema tiene que ver con eso, con escaparse a ese fénix vegetal todavía de alguna forma presente. Parto por cerrar los ojos y abrir alguna otra puerta. Me llaman los bosques a esta hora. Me llaman por mi verdadero nombre. No hay palabras en los bosques, solo el grito. No hay conceptos en los bosques, solo el grito. El grito es una ventana sin marco. El grito te atraviesa y te destruye la idea. Es un río sin caudal que barre a su paso el pensamiento. Si pudiera encontrar el bosque que aún vive en esta cuenca, aquel fénix vegetal sobreviviendo en las esquinas de algún valle furtivo, sería puramente grito, puramente silencio, puramente secreto y transparencia. Un montón de años, como tú decías, escribiendo sin que las cosas salieran a la luz y uno toma en un determinado momento, nunca se sabe cuál es el momento en la vida y por qué, tú lo has explicado, toma esa necesidad de salir por primera vez con lo suyo, pero después parece que las cosas se aceleran porque muy rápidamente tú ya tienes la producción prácticamente terminada de otro libro. Y la pregunta es, ¿se han acelerado las cosas en ese sentido o también este libro tiene que ver con toda una trayectoria previa que estaba todavía esperando su momento? Yo te diría ambas cosas, de todas maneras, porque había una trayectoria muy grande y hubieron varios proyectos de libro que se separaron en capítulos y luego cada uno de esos capítulos surgió en un libro. Entonces hay como 3 proyectos o 4 proyectos de libro que estaban desde antes, pero al sacar este libro se me han abierto un montón de puertas y se me ha abierto también una libertad más conmigo misma de escribir de más temas, de escribir con más confianza. He construido comunidad también a través de la comunidad con Ana Reyes, Poesía Pandémica, por ejemplo, que hacemos taller todas las semanas. Y todas esas instancias que han sido tan enriquecedoras también me han llevado a escribir más y más. Entonces, un poco de ambas cosas, y en ese sentido estoy muy feliz que di ese paso, porque se ha abierto la llave, no solo de lo que venía, pero también de cosas nuevas. Bueno, y vamos a seguir escuchando ese resumen de este primer libro de Alba a la espera de que en algún momento ya tendremos el segundo también para presentarlo, que espero que lo presentaremos aquí en Leyendo Poesía en London. Eh, la última parte de tu lectura y luego vamos a conversar con nuestros invitados. Javiera. En este libro hay también bastantes reflexiones sobre un fervor religioso, pero muy pagano, ¿no? Donde, digamos, el contacto con algo más allá se da, pero muy a través de la naturaleza y también del reconocimiento de la fragilidad, la hermosa y terrible fragilidad humana y el insondable misterio. Recuerdo, Pangea, fusión y fuga, madre, lo que perdura es fuego y furia, raíces, lo que perdura vertiginoso en la cima de sí es cambio. Me han dicho bastante que, que este libro es bien filosófico y es verdad.
muchas son reflexiones sobre lo que es ser, la identidad, y la identidad como ser finito en el mundo. Y el poema que sigue es un mirarse, mirar la propia finitud y conversar con ella. El ocaso. La primera luz y la última, diferentes solo en dirección el principio. En precipicios de ceniza y polvo y los bosques que cultivamos a la orilla de la espina dorsal, eres breve mariposa. Entre la inspiración y la exhalación, espacio-tiempo de ser y nada detenidos instantáneamente en ti. Apareces y te desapareces y es como si ya hubieses partido, pero palpitas solo aún. Cielos perfectos desde la aeronave y el precipicio con su color y su furia anaranjada hundiéndose azul continuamente. Se parece al abismo que llevas en la circunferencia de los ojos. Eres el universo insignificante en tu totalidad de rueda, completa en tu finitud de libélula. Aeronauta sigilosa, nube de metal, remolino de tiempo y sangre, ángel engendrado en acuosa sinapsis. El ocaso, la primera luz y la última, diferentes solo en dirección, el principio. Hay pocos poemas de amor en este libro, pero hay algunos. Y quisiera terminar con esa nota. Hay un par aquí. Uno llega a amar por accidente, por mala o buena suerte, y entre las olas se queda, y entre las olas se ahoga, y entre las olas pega un grito que dibuja para siempre la línea de un horizonte, de un imposible permanente. Por los siglos de los siglos revolcándonos, estirando los brazos, revolcándonos. Amén. Y el siguiente que tiene que ver, digamos, quizás más con la pasión que con el amor. Soñamos amarillos violentos, piernas distantes una de la otra. Soñamos bailes insólitos oscuros, donde la sangre se vierte, se mezcla, se bebe. Los días se sumergen bajo los sueños y los sueños nos cavan pequeños, imperceptibles agujeros en la cordura. De pronto despiertos, en irreprensibles departamentos blancos, aullamos de gusto. Bueno, y ahora sí, vamos todos en presencia de nuestros invitados, ya nos estamos viendo todos los invitados que tenemos hoy para participar de esta edición de Leyendo Poesía en London, donde estamos presentando Alba, el libro de Javiera Ringelin, y por supuesto llega el momento en que todos ustedes pueden hacerle sus preguntas o lo que quieran hablar con Javiera. Patricia va a tener la responsabilidad de conducir esta parte de la programación, así que es a ella que le tienen que pedir permiso. Patricia, te dejo. Por fin me dio permiso. Eso nos ganamos las mujeres, y eso que somos mayoría hoy. Ya tengo el permiso. Javiera, a mí me fascina tu poesía. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Eso lo tenemos claro las dos. Pero no solo la manera en que escribes la poesía, sino tu forma poética de hablar de ti y la forma poética de hablar de lo que tienes. Me gusta mucho cuando dices en una de las presentaciones que vas a empezar de un poema y dices que este más o menos te habla de fervor religioso, pero más pagano. Creo que con eso ya tengo yo para titular todo un capítulo. Y te agradezco mucho que nos hayas aceptado venir y muchísimas gracias por traernos tu poesía y tu alma, porque de alguna manera siento que a medida que hablas de tu poesía, hablas de ti y de tu alma, es como si la desnudaras. Me gusta, te agradezco. Antes de darle la palabra a todas estas personas que están ansiosísimas de preguntarte cosas, yo quiero preguntarte por el libro que tienes en este momento en camino, este libro que ya tiene título, que ya es un hijo, y lo llamaste de una manera muy hermosa también, es muy poético. Sé que se llama Vientre. ¿Nos puedes dar un adelanto un poquito de tu nuevo libro que aún no está, pero sé que ya está a punto? Muchas gracias. Sí,
vientre es lo que viene y es un poco lo que me guardé antes de sacar este libro, Alba. Me gustó partir con algo filosófico. Yo estudié filosofía y me parece bien partir por las bases filosóficas y después ir con lo que viene, ¿no? Y Vientre es un libro muy rasgado y muy desde la experiencia personal y muy, en cierto sentido, autobiográfico, pero no completamente, obviamente. Y es un libro muy importante para mí. Quizás algunos dicen que viene mi mejor material ahí. Es un libro extremadamente honesto y donde ya no flotan las ideas, digamos, en el éter, sino que escribiendo desde el dolor personal y desde la vivencia como mujer en Chile, como mujer en mi familia eh, y desde una cierta parte de la sociedad. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Vamos a esperar ansiosos y ya sabes que tienes un escenario en Leyendo Poesía en London, que por ahora seguirá siendo virtual, pero se llegará el momento que la acompañaremos con vino y con abrazos como suele ser nuestras reuniones de Leyendo Poesía en London. Estoy feliz de todos los invitados que tenemos hoy y quiero darle la palabra a Betty. Betty, cuéntanos, ¿qué te gustaría preguntarle a Javiera? Sí, Javiera, bueno, ya sabes que tu libro me encanta, ya lo hemos hablado antes, y siempre es un placer escucharte leerlo y explicar, digamos, cuáles han sido las motivaciones, cuáles son las motivaciones que están por detrás de esta poesía, ¿no? Yo aquí apunté algunas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, cuando tú hablas de las ciudades, de las grandes urbes neoliberales, hablas de, bueno, la urbe sucia que se multiplica, ¿no? Luego en otro momento, hablando, digamos, de la falta de trabajo, de esta cosa... eh, esta cosa culposa que de alguna manera aparece por no tener trabajo, porque se supone que todos tenemos que ser magníficamente successful, exitosos en este mundo neoliberal, y entonces es culpa nuestra si no tenemos trabajo. Y aparecen tus expresiones como caer a la calle, estirar el cuello para salir del charco, está todo sucio, hay insectos, no insectos, hay, digamos, animales que viven en el agua, ¿no? Como ahí aparece de alguna manera, pienso, esta cosa de lo que dijiste, la ciudad neoliberal en algún momento, ¿no? Esta cosa ideológica fuerte. Somos culpables de no tener trabajo, tenemos que forjarnos nuestro propio camino y cuanto más exitoso, mejor. Y si no pasa eso, nos sentimos muy culpables, hemos caído muy bajo, hemos caído a la calle, como tú dices, ¿no? Cuéntame un poquito de eso, simplemente, eso me llamó mucho la atención. ¿Compartes esto que te digo? ¿Así lo vives? ¿Así lo ves? De todas maneras, comparto mucho, tú creo que lo entiendes muy bien y quizás lo entiendes incluso mejor que yo, pero en mi vida personal hay muchísimo contraste con la vida urbana a la cual yo, digamos, en la cual viví y a la vez con el sistema en el cual yo me eduqué. Fui a un colegio extremadamente de derecha y me cultivaron un individualismo del cual yo no necesariamente me siento parte y crecí imbuida de ideas políticas y de ideas sociales y de formas de entender lo que era ser una mujer con las cuales yo quise reaccionar y que no me parecieron bien, pero a la vez viven en mí. Entonces ese contraste, esa lucha entre ideas de identidad como ser útil en la vida, que se gana la vida individualmente, que no depende de los demás, todo eso convive en mí con la idea de que hay otras formas de
de aceptarse a uno mismo. Hay otras formas de valoración que son más importantes. Y ese conflicto se da a conocer en el libro. Y están tanto las sombras como las ideas más profundas que luego te permiten vivir y ser feliz, digamos, está ese camino. Gracias, gracias. Muchas gracias. Soraya, tienes la palabra. Ok, muchas gracias. ¿Qué tal, Javiera? Bueno, felicitarte por el poemario también y gracias por la invitación. Bueno, como tú nos decías, bueno, y el poemario tiene delirios de naturaleza y filosofía que se entrelazan, ¿no? Están presentes en lo largo de este periodo que tú comentas que es más o menos como 20 años. Pero haciendo una retrospectiva, interpretando, o sea, las diferentes facetas de tus líneas, ¿cómo ha evolucionado tu poesía en cuanto a la forma de escribir o técnica o inspiración que tienes? Esa es una muy buena pregunta y yo creo que definitivamente hay una evolución en este solo libro, pero también hay una mirada hacia el pasado. O sea, yo tomé poemas que escribí a los 15 años, algunos están textuales, pero otros los reeditado. Lo que se ha forjado en mí es mucho lo que trabajamos en el taller de poesía pandémica, que es quizás cuando yo era muy joven escribía un poema y lo dejaba ahí. Hoy en día soy capaz de recoger ese poema y darle un final mejor, quitarle la grasa y dejarlo de una forma que yo creo que envejece mejor. Yo traté con los poemas que están escritos en este libro de revisarlos todos desde esta mirada que tengo ahora más como adulta, digamos. Algunos pasaron ese filtro, otros no, pero sí, en la evolución de mi persona como poeta, te puedo decir que yo he aprendido a editar mi propio trabajo y a darle un punto final con el cual yo me siento en paz. Me gustó mucho eso. He aprendido a editar mi propio trabajo y a quedar en paz. Muchas gracias. Bueno, Denise, estamos listos para tu pregunta. Gracias. Voy a ser un poquito rebelde y voy a hacer 2 preguntas chiquititas en vez de una. No, te sacamos del programa. Bienvenida. Son tan chiquititas. Entonces, bueno, una pregunta. Primero, gracias, Javiera. Tu libro me acompaña siempre. Sí, lo tengo muy, muy cerca porque lo leo cuando quiero recordar esa conexión genuina, cuando quiero ver esa conexión genuina que tú tienes y que es una inspiración, digamos, para las personas que escribimos, ¿no? Es esa conexión con la naturaleza, con el mundo, ese desnudarse cuando escribes, entonces eso se percibe y es muy lindo, gracias por eso. Tú mencionabas en tu presentación dijiste algo como que sí has vivido en urbes, en ciudades, pero tú perteneces a la naturaleza. Esa es una primera pregunta, si nos podrías contar un poco, expandir un poco en esa idea que planteaste. Y segundo, si nos podrías contar también un poquito cuál es el proceso de tu creación artística. Cuando me imagino, obviamente cada poema surge de diferente manera, pero tienes, digamos, tal vez una experiencia para contarnos de cómo surge un poema, cuál es el proceso de creación artística hasta que tienes el producto final, si lo quieres llamar. Gracias. Muchísimas gracias, Denise. A mí también me fascina tu poesía. Yo creo que nos entendemos a un nivel poético y es muy lindo tener hermanas de poesía y hermanos de poesía y te agradezco mucho. Y me alegra mucho tener tantas hermanas y hermanos en esta llamada. Así que te agradezco. La primera pregunta tiene que ver
con ese, yo soy una hija de la naturaleza, no soy una hija de esta urbe, y mi infancia fue mejor que muchas infancias de mucha gente porque nunca me faltó nada material, pero estuvo llena de rupturas, llena de cambios grandes, grandes revoluciones, grandes cambios, y en algún momento mi alma andaba sin casa y encontró una casa en la tormenta, encontró una casa en el bosque. No que yo haya vivido nunca en lugares muy naturales o en el campo, pero cada vez que yo tuve la oportunidad de habitar una tormenta, de habitar una playa abierta, de habitar un bosque, sentí, he llegado a casa. Esta es mi madre. Y a mí me hacía falta una madre en el mundo. Me hacía falta porque tuve muchas madres y muchas rotaron y cambiaron, y en cierto sentido tuve mucha suerte de tener muchas madres, pero hubo mucho cambio. Y cuando yo andaba solitaria, fue ahí donde encontré un hogar. Y en ese sentido, por eso digo que soy hija más de la naturaleza que de esa urbe donde viví la mayoría de mi vida. Y con respecto al proceso creativo, cómo surge la obra, creo que hay muchas formas. Hay veces que la poesía, una poesía completa, sale en un momento de inspiración completa, de principio a fin. Por ejemplo, uno de estos poemas, el de el ocaso, la primera luz y la última, diferentes solo en dirección el principio, que es un poema bastante complejo, por ejemplo, salió así y de algunas, a veces uno se conecta con algo y sale algo completo. Pero esa sería la minoría de los casos. En la mayoría de los casos, lo primero que hay es un sentimiento, algo que te lleva necesariamente a escribir, no importa si estás trabajando, si estás en el metro, donde sea que estés, y hay algunas ideas que terminan en algún diario de vida, en algún papel. Segunda etapa es cuando eso pasa al computador y se pone ahí, y al principio uno dice, ¡ay, esto está muy bueno! Tercera etapa, uno lo mira de nuevo, no está nada bueno, y viene la etapa de la edición. Esas tres etapas, la idea irresistible de escribir, una primera copia en el computador y luego la edición de computador, y la edición, gracias a estos talleres que tengo ahora, incluyen las opiniones de otros que son muy valiosas, sería el proceso de casi todos mis poemas de los cuales me siento más orgullosa. Pasan de esas tres etapas. Gracias. Maravilloso. Muy bien. Bueno, pues ya no nos queda sino Sandra. Cuéntanos, Sandra, tu pregunta. Bueno, lo primero es felicitar a Javiera, no solo por su talento, que es gigante, sino por todo su trabajo y su dedicación para sacar adelante los proyectos. Entonces, felicitaciones por este primer libro y felicitaciones por todo lo demás que tienes guardado, porque seguro que hay cosas muy hermosas. Yo trato de escribir mucho poesía social, pero yo encuentro en tu poesía muchísimo de poesía social. A pesar de que escribes de una manera muy elegante, muy... A mí me encantan las metáforas que usas, la forma en que la trabajas, pero escribes unas cosas que son profundamente sociales. Siempre estás cuestionando la producción, el sistema económico, las ciudades, el problema natural, etc. Quería preguntar si en Vientre, si vamos a encontrar mucha poesía feminista. Actually, eso es lo que estoy esperando, ¿no? Como esa conexión con lo feminista también, que sé que seguramente está, y bueno, y con toda esa tendencia también de poesía natural que se ha desarrollado recientemente a nivel mundial. Entonces, esa era la pregunta. Muchas gracias, Sandra, por tu pregunta, y de nuevo muchas gracias a los comentarios de todos y todas. De verdad que para mí tenerlas y tenerlos aquí es muy especial. Sí,
la respuesta es sí. Vientre viene cargado de la rabia y de lo terrible que fue para mí crecer como mujer en una sociedad extremadamente machista y con un padre que fue muy, muy buen padre en muchos sentidos, pero pucha, que no entendía nada de lo que era ser mujer y venía con un gran machismo. Entonces es cómo me hice mujer yo, cómo me hice de mi propio vientre, y cuenta la historia de lo que fue ser mujer para mí, que fue extremadamente rasgado. Hay poemas sobre cómo me llegaron mis primeras sangres, por ejemplo, y el proceso traumático que eso fue, porque yo me hice mujer en un momento en que me hizo falta una madre, y estuve en un contexto que fue muy difícil para mí hacerme mujer. Entonces, hay mucho, tanto de feminismo y de machismo en el libro, hay mucho que testifica situaciones que viví. Hay cosas inventadas también, no todo es digamos, desde la experiencia personal, pero el tema de la mujer es central. Y nuestra última intervención, a no ser que Ana decida algo, es de parte de Natalia. Tienes la palabra, Natalia. Bueno, a mí me gustaría felicitarte, Javiera, por esos poemas tan hermosos, y yo los encuentro muy existencialistas también. Bueno, mi pregunta es si tienes el recuerdo del primer poema o de la primera vez, ¿no?, que bajó de repente una imagen, un sentimiento. Y la segunda es cómo haces para escribir en Londres, con todo el estrés, con toda la locura, ¿no?, en la que te sumerge esa ciudad. Muchas gracias, Natalia. Lamentablemente recuerdo muy bien mi primer poema, que tenía que ver con el bosque, y tenía que ver con este hogar que encontré ahí, y era algo así como: me hundí en el bosque siguiendo la melodía, mientras en mí la noche caía, el canto del río guió mis pasos hasta que mis pies se tocaron con sus aguas cristalinas. Fue ahí que me vi desnuda y entera. Rimaba, era un poema del cual lo quiero mucho, pero también era un poema infante en cierto sentido, y quizás por eso me da un poco de vergüenza, pero también tenía mucha luz, y al final la poeta es la misma, las ideas son las mismas. Entonces le tengo mucho cariño a ese primer poema que escribí. Y vino como un canto, y fue muy, muy hermoso para mí, porque me di cuenta que tenía una compañía en mí, que era esa voz que salía en verso. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo escribo en Londres? Algunos de mis mejores poemas para mí han surgido haciendo, yo trabajo mucho con data, ahora estoy buscando trabajo, pero mi último trabajo que tuve como por 3 años, trabajaba muchísimo con data, y a veces hacía algunas cosas que eran muy extremadamente aburridas, y me ponía música celta para hacer las cosas rápido. Y a veces los mejores poemas venían en momentos de profundo aburrimiento. Y a la mitad de estar haciendo un trabajo rápidamente, sale la libreta para el lado, y apenas surge la idea del poema, ponerlo al tiro en papel. Irse al baño si es necesario y poner el poema en papel. La idea inicial, que puede ser muy mala, pero eso es lo que a mí me permitió tener una vida llena de actividades, pero a la vez producir poesía, porque yo siempre tengo mi lápiz al lado, siempre tengo un papel, siempre tengo algo, y apenas surge la idea, la anoto. Las únicas veces en que pierdo poemas son en que me estoy quedando dormida y no alcancé a escribirlo. Pero generalmente yo estoy ahí con el lápiz listo en cualquier situación, en cualquier lugar, y aunque salga muy malo, lo pongo en el papel. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Realmente las preguntas muy valiosas, su compañía muy valiosa.
el estar aquí con nosotros acompañando a la poeta. Muchísimas gracias. Y a la principal que tenemos que agradecerle la presencia, por supuesto, es a Javiera, que nos ha deleitado hoy con su poesía, y a la cual esperamos tener muy pronto de nuevo con su próximo libro, aunque sabemos que los procesos de un libro son lentos, pero bueno, eso también es bueno para no generarnos tanta ansiedad. Siempre recuerdo yo lo que me decía un escritor amigo, y lo repito constantemente: los escritores pretendemos que nuestra literatura sea para la posteridad, entonces qué apuro hay en publicar. Gracias, Javiera. Muchísimas gracias a ti, Patricia y Enrique, y a todos los que estuvieron aquí acompañándome. De verdad, significa muchísimo para mí. Escribí muchísimo tiempo en diálogo conmigo misma y ha sido el mejor regalo poder finalmente sentir que hay diálogo con tantos otros y darme cuenta que es tanto mejor compartir este camino con otros, y estoy muy feliz de esa decisión y gracias a ustedes por darme esa posibilidad. Gracias, Javiera, y a ustedes y a todos los que nos están viendo hoy a través del Facebook Live de Leyendo Poesía en London y del Ojo de la Cultura. Les recordamos que nuestra próxima cita es el 18 de enero.